Establecemos un contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Freddy Valenzuela, quien está en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, para brindarnos mayor información en torno a un trámite que a partir de ahora debemos cumplir sí o sí, el tema Estado Civil. Freddy, por lo general, la gente que se casa no se toma la molestia de irse a identificaciones, a presentar su certificado de matrimonio, a pedir que le cambien el estado civil, pero uno obligatoriamente tendrá que cumplir con esta gestión a partir de ahora. Muchas gracias, María Teresa, muy buenos días. Y es una exigencia legal que existe, al cual no le damos mucha pelota nomás, pero valga el término coloquial que estamos utilizando, María Teresa, sí. Pero es una desatención de repente de nosotros como ciudadanos, y me incluyo en eso, de no haber arrimado la documentación en su momento, pero también porque nunca nadie nos exigió así de manera tan taxativamente de que tenemos que presentar la documentación adecuada para obtener la cédula de identidad, en este caso, como corresponde. Estoy con el comisario José Vega, titular de Identificaciones. Comisario, ¿por qué un ciudadano está en falta si es que no consta en su documento su situación civil real? Buenos días para usted y para la audiencia. Efectivamente, es una exigencia y está contemplado dentro del Código Penal de la producción de documentos con contenido falso. Si cambia el estado civil del ciudadano, lógicamente estamos obligados a presentarnos o concurrir al Departamento de Identificaciones para realizar los trámites pertinentes del documento con el estado civil actual. En el caso de casado, de soltero a casado, ¿qué documentos uno tiene que traer para que ustedes me validen esa situación? En esos casos se tiene que presentar el certificado de matrimonio. En el caso de los divorciados tiene que tener la sentencia de la autoridad competente acompañada por el certificado de ese menester, ¿verdad?, para que se pueda hacer los trámites pertinentes. ¿Y en el caso de viudo también hay que traer el certificado de defunción? Se tiene que traer el certificado de defunción, efectivamente. Es decir, para que se registre ese cambio civil de la situación civil de la persona, siempre tienen que venir con esos documentos. Sí, es principal, son los requisitos principales que deben ser presentados en el Departamento de Identificaciones para que podamos proceder nosotros a realizar el cambio del estado civil. ¿Qué pasa si yo no hago ese cambio? Bueno, es una responsabilidad que puede traer consecuencias penales. ¿Penales ante quién, comisario? ¿Quién puede accionar contra eso, por ejemplo? Si hay una denuncia formal, lógicamente están obligados ellos a realizar ese trámite. La normativa legal nos exige a nosotros que tenemos que declarar cuando hay un cambio de estado civil. Y lógicamente al ser puede tener una pena eso, ¿verdad?, porque está establecido dentro de la normativa vigente. Pero convengamos, comisario, que actualmente mucho la gente no le da importancia de repente a ese tema, ¿no? No se le da la debida importancia. Efectivamente, mucha gente no le dan esa importancia, pero estamos obligados a realizarlos. A partir de ahora se va a exigir esto a la gente, se le va a consultar nuevamente si está casado, divorciado, viudo, para que conste en la cédula, o no es así, o es un tema que surgió nomás ahora. La persona cuando concurre al Departamento de Identificaciones debe declarar su estado civil, porque la persona que es atendida por el personal policial le menciona su estado civil. Si es soltero, bueno, si es el estado soltero, si cambia, debe declararlo y presentar los documentos pertinentes para el cambio que se tiene que realizar. ¿Quién figura más como casado o soltero, hombres o mujeres? Y creo que más las mujeres son las que hacen esos trámites. Es decir, la preocupación está más del lado femenino que del masculino en poner en su documento su situación legal. Y sí, en la mayoría de los casos es así. Las mujeres son las que más realizan los trámites donde declaran el cambio del estado civil. Ahora, comisario, ¿ustedes cruzan sus datos con el departamento, con lo que tiene que ver con el registro civil, o no hay manera que ustedes hagan un cruzamiento automático? No tenemos actualmente una transversalidad en esos datos, pero sí estamos viendo la forma de llegar a eso para que haya esa transversalidad y podamos nosotros ya tener conocimiento cuando hay un cambio de estado civil. Freddy. Este es un proyecto a poco que se va a realizar. Te escucho, María Teresa. Sí, yo tengo una consulta. ¿Qué pasa si una persona se casó, nunca actualizó sus datos en identificaciones y después se divorció?
Comisario, ¿qué pasa? Ese es mi caso, María Teresa, te comento. El Bueno, mío comisario, ¿qué también pasa? fue en Una su persona momento. que se casó, esta persona se casó, nunca comunicó a identificaciones y después con el tiempo incluso se divorció y tampoco comunicó a identificaciones. ¿Cómo figura esa persona? Y figura, mientras que no se presentan los documentos pertinentes, figura con el estado que declaró él, en su soltería, si es soltero, ¿verdad? Y si es casado, queda en ese Claro, estado. pero ¿qué hay que hacer? Lógicamente, todo con la presentación de los documentos pertinentes, nosotros realizamos los cambios que requiera conforme a la ley. Bueno, entonces, ¿qué cambio tengo que hacer, por ejemplo, verdad? Y entiendo perfectamente el ejemplo de María Teresa, ¿verdad? Porque yo figuro como soltero. Me casé, me divorcié, yo nunca comuniqué a identificaciones. Ustedes no saben ni que yo me casé ni que yo me divorcié. Sí. Entonces, para que conste, eso, ¿cuál de los dos tengo que empezar trayendo? ¿O el último nomás ya del divorcio? Pero nosotros no cambiamos el estado civil mientras que no es presentado el documento. Cuando es presentado, una vez que es presentado los documentos en el departamento y se declara eso, hay el cambio de estado civil. Y lógicamente va a seguir siendo soltero. No sé, María Teresa, si Bueno, te respondí. no, por la realmente, pregunta, ¿o no? realmente no, porque vos le hiciste la pregunta directa. Lo que uno tiene que hacer en ese caso es llevar nomás ya su sentencia de divorcio y el certificado de matrimonio con la ¿Y sí? nota marginal, y de soltero pasa a divorciado directamente. O vos permanecés nomás ya como soltero recuperado, Freddy. Lo que yo entiendo es como el comisario dice que uno ya permanece nomás ya como soltero recuperado. Y sí, realmente Porque a esa ya, claro, conclusión yo nunca también comuniqué, llegué. pues ni que me casé ni que me divorcié. Y sí, Eh, y bueno, Pero bueno, yo imagino me quedé que más entonces confundida, tendría que pero traer no sé. Bueno, un Bueno. tema que trae cola de repente por la connotación también que tiene sobre eso que decía el comisario, que normalmente claro. son las mujeres las que más se preocupan Exacto. en hacer constar en sus documentos el que están casadas o no, ¿verdad? Y- a los hombres medio que nos va por la Pero tangente sabes porque que Freddy, ese tema, María Teresa. claro, pero hay un Sí. trasfondo civil importante en el tema del estado civil, en la Claro. cédula, porque cuando vas a firmar un contrato, por ejemplo, de compra-venta, en tu cédula dice soltero, pero resulta que vos sos casado y encima te casaste sin separación de bienes. Entonces, en realidad, ahí ese falseamiento de datos puede repercutir en tu pareja, ¿verdad? O sea que realmente es una connotación mismo, no solo señora. penal, sino también civil en el tema de la partición de bienes y todo eso. O sea que uno tiene que cumplir con el deber de actualizar sus datos. Así mismo, señora. Y bueno, a tener en cuenta que cuando vengas a tramitar nuevamente tu cédula de identidad, hay que poner los datos adecuados y hay que munirse de los documentos adecuados. En el caso del casado, el certificado de matrimonio. En el Sí. caso de divorcio, la sentencia es pedida por el juzgado competente y en el caso de ser viudo, el certificado de función de la persona. Exactamente. Bueno, Freddy, pero en tu caso ya no tiene ninguna relevancia jurídica, así que vos ya permaneces nomás como No. soltero. Bueno, hasta Así luego. mismo, señora. Gracias, Freddy. Tere, imagino que ¿Eh? algunos en su casa se estarán No, vos complicando sabés en que este yo, momento.